Primero de Samuel capítulo 22, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Vamos a orar por un instante. Amado Dios, que estás en los cielos, sabiendo que tú eres, Señor, Dios bueno. Yo te pido que en medio de este tiempo, Señor, tú puedas estar en la mente y en el corazón de aquí todos tus hijos, para que la palabra pueda entrar, para que cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida sea deshecha en el nombre de Jesús, para que ninguna distracción humana o espiritual pueda, Señor mi Dios, estar más presente que tu presencia. Queremos adorarte, Señor mi Dios, en la predicación. Queremos exaltarte, mi Dios, pero por sobre todo queremos traer la palabra que tú quieres, Señor, a tu pueblo. Úsame como instrumento. Úsame, Señor, mi amado Dios, como ese puente, ese canal de bendición. Habla, Señor, mi Dios, a través de mí. Que tu Espíritu Santo ponga toda palabra, Señor, todo gesto, toda acción, ser guiada absolutamente y únicamente por ti. En tu nombre, Jesús. Amén. No dejo de dar los saludos de mi esposo, porque si no se los doy. Así que él pronto va a estar acá, se va a unir al viaje que hace el apóstol Juan Andrés con su equipo a Brasil. Llega el martes acá. Así que, pero no dejo de dar esos saludos porque es mejor que se los dé. Deseando él estar aquí, pero asuntos de iglesia, de trabajo, le impidieron a última hora poder estar acá, pero su corazón estaba acá, se los aseguro. Bueno, esta historia yo sé que muchos la conocen, creo que es una de las más tomadas para ver cómo Dios transforma a una persona. Cuando están cautivos, cuando estamos afligidos, cuando estamos medios deprimidos, podemos tomar y ver cómo estaban ellos y cómo Dios les muestra y les da la victoria cuando deciden confiar en este hombre de Dios. La historia de David, si bien fue el que derrotó a Goliat, estaba huyendo de Saúl, este rey de Israel. ¿Por qué estaba? Porque lo quería matar. Pues este Saúl le había entrado, se había apoderado de él una rabia o una envidia, porque todo el pueblo, después de haber derrotado a Goliat, todo el pueblo cantaba que Saúl destruía a 1000, más David destruía a 10.000. Entonces venía una envidia sobre él, que un día lo quería, que otro día no lo quería, y que quería matarlo. Entonces David decidió huir, porque en todo momento quería destruir su vida. Y si bien sí, tenía cómo a lo mejor gloriarse en ese momento David, porque había matado a Goliat. Yo estudiando a Goliat, por lo menos la estatura decía que medía 6 codos de altura. Y cada codo eran 50 centímetros. O sea, mínimo eran 3 metros de altura de este Goliat. Para mí ya 1 metro, un poquito más, ya es alto, ya es gigante. Imagínense 3 metros, es tremendo, es tremendo. Así que él lo había matado y a lo mejor podía sentirse con toda la fuerza y el respaldo de Dios, pero aún así decidió huir por este tremendo... Yo me imagino cómo le invadió el pánico, cómo le invadió el miedo de que este rey estaba atentando contra su vida, que por eso decidió salir de su presencia. A raíz del enojo, a raíz de la ira, a raíz de esa rabia que tenía Saúl, que David sin duda, muy asustado, como decía, muy decepcionado, angustiado, se escondió en las ciudades, se escondió en las montañas, se hacía pasar por loco
y fue así como huyó y llegó a esta cueva de Adulam. Acá también decía que cuando huyó su familia fue para allá. Y me imagino, como en ese tiempo no existía un WhatsApp, decir, hey, estoy aquí, sino que seguramente cuando la familia se enteró, tomó bastante tiempo en llegar a reunirse con él, hasta donde él estaba. Así que por ende pasó bastante tiempo también en esa cueva de Adulam, donde habían otros como él o peor que él. Dice la Escritura que ahí estaban todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue a un lugar donde, como decía, estaban estos hombres muy mal como él o peor que él. Pero lo más probable que sabían quién era David, por la fama que alcanzó al haber derrotado a Goliat, este filisteo incircunciso. Entonces, una de las características que creo que siempre se notó más de David es que él siempre adoró al rey, siempre adoró a Dios. Siempre estuvo en plena adoración, en constante adoración. Siempre estaba exaltando la grandeza, siempre estaba exaltando el poder, siempre estaba exaltando todas las maravillas que Dios hacía. Y no dudo que a pesar de su angustia, y no dudo que a pesar de ese dolor, que a pesar de esa confusión y que a pesar de todo ese miedo que él podía tener, aún así él seguía adorando a Dios. Porque estos hombres, a pesar de lo mal que estaban o como ellos estaban, sin duda vieron algo diferente en David que lo quisieron hacer su rey. Yo me río porque en Chile hay una frase que dice que rey tuerto en un mundo de ciegos. Entonces, él no estaba mejor que otro, que los que estaban ahí, pero estaba un poquito mejor, entonces lo pusieron poner a la cabeza. Y en esto de lo que siempre estaba haciendo, el poder aprender esta pequeña parte de que a pesar de las dificultades, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de la persecución, que a pesar de las injusticias que nosotros nos podemos encontrar día a día en nuestra vida, cuando David pone su atención en los que están peores que él, recuerden que él tenía a Dios, estos no tenían nada todavía. Pero cuando David pone toda su atención en los que están peores con él y deja de preocuparse y de afligirse por sí mismo. Muchas veces nosotros no sabemos por qué tanto tiempo nos dura una depresión. Muchas veces nosotros no sabemos por qué no podemos salir tanto de una pena, de una tristeza que hay en el corazón. Y es porque simplemente estamos con la cabeza tan agacha, tan metida en el nuestro, que no podemos ver los que están alrededor nuestro y que muchas veces están peor que nosotros. Nosotros solamente nos autolastimamos, solamente nos afligimos por lo que estamos viviendo nosotros. Pero cuando somos capaces, así como David, que él venía muy mal, muy afligido, sin duda, porque esto era mucho tiempo con una depresión que venía sobre él, pero cuando es capaz de poner los ojos en los que están peor, también ahí Dios empieza a hacer. Y empieza a aparecer una esperanza y nuevamente nuestras fuerzas son renovadas. Como decía, él nunca dejó de adorar a Dios. A mí no me cabe la duda, porque aunque sea, decía, ustedes leen los salmos cuando está muy afligido, pero mira, todos sus problemas iban a Dios. Toda su tristeza, toda su rabia, esa sensación de injusticia que estaban cometiendo con él, todo iba a los pies de Dios, siempre. Pero Señor, mira cómo están y todos los que me persiguen, y mira y esto y mira lo otro, todo lo descargaba ahí. Muchas veces nosotros no hacemos eso. Simplemente decidimos no hablar más con Dios. Amén. En la cueva de Adulam estaban estos 400 hombres. Si bien no era una élite en cuanto a lo que uno se esperaba de un super ejército. Todos estaban muy mal anímicamente, económicamente, pero seguro que lo que menos tenían también eran ganas de salir a pelear, salir a conquistar, salir a ganar batallas. Lo que menos querían hacer ellos. No se sabe cuánto tiempo ellos estaban en esa cueva. Pero el poder decir que David pudiera influir sobre ellos
para que poder salir y poder sacarlos, sin duda también fue un gran trabajo que tuvo que hacer él. Y en alguna parte yo no sé si usted puede sentirse identificado con estos hombres. Yo sí me siento identificada con ellos, porque yo soy una de esas enlutadas. Yo soy una de esas, que muy afligida, que a lo mejor en un momento no encontré ninguna esperanza. Aún así, con mucho miedo, también decidí tomarme de la mano de Dios. Y es que a veces nos podemos sentir así porque son tantas las pruebas. No sé si acá se usa porque uno dice, no termina de salir de una para meterse a otra. Y es así, y eso provoca cansancio. Y eso provoca desilusión, decepción. Que a veces ya no saben por qué es venir a la iglesia, por qué congregarse, por qué orar. Solamente lo hacen, pero no con la seguridad de que Dios va a responder. Y Dios también sabe esos problemas. Pero siempre ahí, como este Dios bueno vino y puso a David en medio de esos, Dios también nos da la bendición de poner, en este caso a un varón, al apóstol Juan Andrés Buzo, en medio de todos los que podamos estar afligidos, para Él animarnos, para Él guiarnos, para Él decir que sí se puede. Porque sabemos, como el rey David tenía siempre ese tiempo y esa comunión con Dios, Él también la tiene. Y de eso nosotros también podemos descansar. Y nuestra fe se puede ver activada cuando vemos a un hombre, a una mujer de Dios que ha decidido creerle y a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, seguir avanzando. Porque ustedes si se fijan en primera Samuel, pero en el otro capítulo, en el capítulo 23, del 3 al 5, dice, los mismos que estaban con él, dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ellos no querían hacer eso. Ellos estaban asustados, se lo estaban declarando a David. Y después dice, entonces David volvió a consultar a Jehová. Esa comunión que tenía constante con Dios. Dice, entonces volvió David a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue entonces David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Cuando nosotros decidimos confiar en Dios, a pesar de lo mal que podamos estar, comenzamos a ver luz de esperanza, que las cosas sí pueden cambiar. Estos hombres tenían miedo y se lo declararon al rey. En ese tiempo todavía no lo era. Se lo declararon a David. Y David vuelve a consultar a Dios. Señor, tú vas a estar conmigo con esto que tú me diste como ejército. Dios le dice, levántate y anda. Yo voy a dar a esta ciudad en tus manos. Y cuando ellos pueden ver que hay un hombre que es respaldado por Dios, la esperanza nuevamente puede brillar en sus ojos, en su corazón. Pueden decir, sí, es verdad. Después de tanto sufrimiento sí puede haber algo de alegría. Sí puede haber restauración, sí puede haber una renovación. No todo está tan perdido, porque estaban decidiendo confiar en un hombre que sí, con todo, como decía, había decidido solamente depender de Dios. Y ustedes como saben, y yo les invito porque dice la Biblia que nos cuenta que ellos iban ganando, victoria tras victoria, guerra tras guerra, territorio tras territorio, conquistando ciudades. Habían hecho un tremendo ejército. Esos, los que estaban endeudados, los que estaban afligidos, los que tenían amargura de espíritu, eran los que estaban conquistando grandes ciudades, grandes territorios para David, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Como decía, porque vieron que había un hombre que había decidido ponerse en la brecha e ir avanzando primero, confiando solamente en el Señor. Y ellos también. Eso que él tenía se lo fue traspasando, se lo fue impartiendo a estos hombres. Y como decía, nosotros diariamente tenemos batallas, diariamente tenemos luchas.
Diariamente hay cosas que no son muy buenas que nosotros estamos viviendo y estamos haciendo. Hay áreas en nuestra vida, ni siquiera un territorio, ni siquiera una ciudad, ni siquiera el barrio, pero hay áreas en nuestra vida que sí necesitamos conquistar todavía, que todavía nos ganan, que todavía nos vencen y necesitamos conquistarla. El dominio propio, la fe, el amor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y toda nuestra alma a Dios, todavía no está. Y son esas áreas que debemos conquistar. Esas adversidades e injusticias por vencer y obtener esa victoria tan anhelada. Diariamente con todo esto que estos hombres vivían, este súper ejército de David, aún así, en todo ese proceso, y esto me gusta mucho, estaban siendo moldeados y tratados y sanados por Dios. Pero ¿saben qué? Cuando David decide nuevamente, porque cuando lo tomaron como jefe, y decide nuevamente salir en pos de Dios, confiando en Él, los problemas seguían ahí. Saúl seguía queriendo matarlo a él. Lo seguía persiguiendo. El problema no desapareció. Él estaba en el proceso. Él estaba haciendo las cosas. Pero aún así tenía ese rey que quería matarlo. Pero sus ojos ya estaban puestos en lo que Dios le demandaba. Sus ojos ya estaban puestos en ese llamado que Dios le había hecho. Como decía, a veces nosotros esperamos que la solución, pero si para venir a la iglesia voy a esperar que mi esposo se convierta. O para venir a la iglesia voy a esperar que mi jefe me dé permiso en el trabajo. O cuando tenga un mejor sueldo, recién ahí voy a poder hacer una ofrenda como la que yo tanto anhelo en mi corazón. Cuando aquí David hacía lo contrario, que independiente del problema, él ya estaba haciendo cosas. ¿Me comprenden? Y estos hombres, a través de este proceso, ya no eran los afligidos, ya no eran los endeudados, no se hablaban los que tenían amargura de espíritu, sino que fueron llamados los valientes de David. Eso solamente lo puede hacer un hombre que ha puesto la confianza en Dios, en que sí nos podemos cambiar, o la confianza en nosotros mismos. Sí, tú vas a poder, porque yo pude. Sí vas a poder, porque yo lo intenté, yo también luché, yo también pasé por pruebas, yo también fui perseguido, yo también pasé por aflicciones, pero sí vas a poder. Y esto fue lo que David siempre le transmitió a estos hombres. Yo también viví la persecución, yo también estoy siendo afligido, pero aún así sigo confiando en Dios. Y estos hombres ya no fueron llamados así, sino los valientes de David. Sus nombres fueron impresos en la Biblia por todas las hazañas que ellos hicieron. Yo les digo, la Biblia o la iglesia, la historia de la iglesia todavía se está escribiendo. Todavía se está escribiendo. No ha cerrado el último capítulo de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Su nombre todavía puede estar inscrito. Todavía se puede hablar de usted, aún es tiempo de que nosotros dejemos de ser los afligidos, dejemos de ser los enlutados, dejemos de vivir con amargura de espíritu, porque Dios puede transformar esa vida, ese corazón, y tu nombre puede estar inscrito en la historia de la iglesia de Jesucristo. En Primera de Crónicas, de ahí en adelante, el capítulo 11, ahí empieza del versículo 10 en adelante a hablar todas las hazañas que se hicieron estos varones. Tremendas hazañas. Pero todo un proceso para ser llamados los valientes de David. Nosotros a veces, sí, Señor, y estamos con todo ese primer amor y te amamos y queremos estar contigo, y donde tú nos mandes vamos a ir y te vamos a obedecer porque hemos visto tu gloria, porque no queremos desaparecer de ella. Uy, Dios dice, se alegra, qué bueno, ahora intervengo yo. Y Dios nos hace así, no quiero, no me gustó, no juego más a ser cristiano. Pero es un proceso, y es el proceso que necesitamos cada uno de nosotros vivir, cada uno de nosotros pasar. Pero lo importante de esto es que los procesos tienen un comienzo y tienen un fin.
Mi esposo siempre predica y cuando él habla y le hace mucho sentido toda la historia y todo lo mal que lo pasó Job. Pero Job comenzó en un capítulo 1, pero también terminó su aflicción en un capítulo 42. Todo proceso tiene un principio y tiene un fin. Esto no va a ser eterno. Y creo que mientras más pronto nos tomamos de la mano de Dios, mientras más pronto renunciamos a esa vida lastimera, más pronto podemos ver victorias en nuestra vida. Más pronto podemos ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Pero cuando tomamos decisiones, pero no solamente solos, sino puestos los ojos y confiando que hay un varón de Dios, que hay una mujer de Dios que lo ha pasado y que lo ha creído y que te imparte de esa fe y de toda esa enseñanza, con mayor razón más pronto veremos esa victoria. Y en todo este proceso, como decía, continuaba Saúl en la persecución de David. Los problemas no desaparecen de nuestra vida, pero si decidimos confiar y escuchar la voz de Dios, y cuando decidimos a confiar en un hombre de Dios que los guiaba, ellos ya cambiaron de nombre. ¿Quién hubiese dicho en ese tiempo algo bueno de ellos? Si estaban todos escondidos. ¿Saben qué? En la cueva de Adulam solamente eran nombrados por lo que ellos padecían. Cuando salen de la cueva y empiezan del 1 de Crónicas capítulo 10, de 11 en adelante, ¿saben qué? Empiezan a darles el nombre, los nombres de cada uno de ellos y de las hazañas que tenían. Cuando nosotros decidimos salir de esa aflicción, ¿saben qué? Podemos ser conocidos. El diablo mismo nos puede conocer y nos puede temer. Como decía una mujer sabia, puede ser para el diablo una piedra en el zapato, que molesta y molesta, porque ha sido una mujer que se ha determinado a seguir y a obedecer lo que Dios le demanda. Y ellos fueron, antes no eran conocidos, y después sí. Fíjense lo que decía también Pablo en 1 de Corintios, capítulo 6, para capítulo 1. En 1 de Corintios, capítulo 1. Versículo 26 al 28. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne. Permiso, que los necesito. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Esto fuimos nosotros por mucho tiempo atrás quizás. Y a lo mejor hay algunos que todavía están en este proceso. Hay algunos que todavía son los más menospreciados y no se atreven a salir de esa condición, porque a veces esa condición les acomoda. ¿Saben cuando a mí me llamó la atención cuando Jesús en un momento viene y estaba este paralítico y que era evidente de que necesitaba la sanidad, pero aún así Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Era evidente, quería que lo sanara, pero Jesús le preguntó, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a esa condición de lastimero, de que soy pobrecito, de que yo no voy a poder salir de este problema o que todas las cosas malas me suceden a mí. Entonces, ¿qué significa? Que esto es una decisión. Nosotros decidimos salir del lugar donde nos encontramos. Decidimos ponernos de pie. Decidimos que las lágrimas solamente van a ser derramadas aquí en el altar, a los pies de Cristo, pero que nosotros nos levantamos y tomamos nuestras armas y luchamos en pos de que nuestra familia esté en la iglesia, de que nuestra ciudad esté en la iglesia, de que nuestro barrio conozca, de que nuestro país conozca. Las lágrimas se ponen a los pies de Cristo, pero nosotros seguimos avanzando. Son decisiones que debemos tomar. Y como decía, si recordamos nuestras penas, nuestras vidas, nuestras aflicciones, todas las condiciones de esclavitud,
seguro que tampoco algunos de nosotros tampoco daban un peso por nosotros. ¿Y qué va a ser capaz? ¿Se recuerda que alguien haya dicho, qué va a hacer si nunca ha ganado nada? Ah, no, sus vicios lo tienen atrapado, nunca los va a vencer. No, nunca va a sanar. La pérdida de un hijo es terrible, nunca va a sanar de ese dolor. O es un ignorante, no sirve para nada. ¿Escucharon alguna de esas cosas decirle a ustedes? Mentira, es mentira. Es mentira, todo eso es mentira del diablo que solamente nos quiere esclavizar a una condición y no salir a obtener la victoria. Todo eso es mentira. Toda mentira que le haya dicho a alguien, a alguno de ustedes, no vale para nada, no sirve para nada. Ese vicio es más poderoso que el Cristo, es mentira. Porque tenemos a uno más poderoso. El resultado, la respuesta o las evidencias que nosotros podemos ver no son solamente estos 400, sino tantos hombres y tantas mujeres que decidieron creerle a Dios y que están aquí en medio de nosotros. Que nadie ha dado un peso por ustedes y aún así están sirviendo al Señor, santificándose día a día. Sí se puede. Le pueden decir al resto que sí se puede. Que ya no está más el luto en sus vidas ni en su corazón. Porque aquí estamos parados. Como decía, yo soy una de ellas. Yo soy una de ellas que yo pensé que nunca iba a poder salir de una depresión. Porque lo intentaba solo con mis fuerzas. Pero en ese tiempo, sin saberlo, ya había un padre de fe que me alineaba y dale Nina, que tú puedes, y dale Nina. Era un adolescente. No, si no puedo. Sí, tú vas a poder. Y me llamaba y me decía, ay, Nina, yo estoy orando por ti. Era el pastor que yo tuve en mis años de juventud. Y sí se puede. Cuando nosotros podemos leer estas promesas que están en Isaías, ya casi estoy terminando. En Isaías capítulo 60, cuando dice, miren, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí está hablando de Cristo, pero tomémoslo para nosotros. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones en la luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dice en el 1 de nuevo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es lo que nosotros... ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el hombre que pueda venir a nosotros engañarnos y meternos en la cabeza que no podemos? ¿Quiénes son? Si nosotros somos hijos del Rey viviente, del Dios Todopoderoso. Para que nos paralice, para que nos detenga y nos mantenga escondidos, sin nombre, anónimos. Si la gloria de Dios está sobre nosotros y resplandece en todo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Para qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué el sufrimiento? Llevo 25 años en el Evangelio. Quizás muy poquito para algunos. Pero lo que he podido entender y comprender a estos tiempos, y sé que tengo mucho que vivir todavía, pero ¿por qué y para qué el sufrimiento? Para propósitos eternos. Para propósitos eternos. Para propósitos superiores. Alguien decía, ay, bueno, entre las mujeres, nosotras las que han tenido bebés, si bien cuando un bebé no es muy grande, es un parto rápido. Pero las que han tenido también bebés más grandes, el parto es más lento. Cristal, mi hija, pesó 4 kilos 200 y midió 53 centímetros y medio. Y mírenme a mí. Fue un parto de 34 horas. Cuando el dolor es muy fuerte. Cuando la prueba dura mucho. Es porque
ese bebé, ese ministerio va a ser grande. Por eso uno sufre a veces, porque esto va a ser grande. Y nos tiene que hallar preparados para ver si lo podemos soportar, sostener. Cuando algo adverso nos toca vivir, es porque Dios está interesado siempre en ampliar nuestro ministerio, siempre en ensancharlo, siempre en extenderlo. ¿Para qué? Para que un día seamos llamados los valientes de David. O para que en este caso seamos llamados los valientes de Juan Andrés Buzo. Los valientes de él, que antes a nadie daba un peso, pero junto a él hemos ganado victorias, hemos conquistado territorio. Pero es tomarlo y creerlo con todo el corazón. David tenía 2 elecciones cuando estaba en la cueva de Adulam. Esas 2 elecciones era decidir mantenerse ahí escondido junto a los otros, o salir y tomarse de la mano de su Dios y salir a conquistar. Él tomó la segunda elección. Él hizo la segunda elección. Confiar y declarar que en Cristo todo lo podemos. Pongámonos de pie. Demos gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque tú has permitido, mi Dios, que poder entregarla. Pero la invitación, Señor, es para todos los que todavía siguen afligidos. Para que todavía, Señor, mi Dios, los que están ahí enlutados, angustiados, preocupados, puedan decir: todo eso es mentira, porque yo tomada de la mano de Dios puedo salir adelante, puedo ser un vencedor, puedo ser una vencedora, que sí voy a poder a santificarme día a día, que sí voy a poder consagrarme mi vida día a día. Ayúdanos en esta tarde. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.